No extraño para nada ya volver hacia atrás. Todo lo que he pasado lo haría igual. Todos aquellos vicios y la... En el Perú, la población penal privada de libertad suman las 86.676 personas en establecimientos penitenciarios que tienen una capacidad para 48.000. Es decir, existe una sobrepoblación de 110% y un 90% de hacinamiento. El hacinamiento es cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad del lugar. A esto debemos agregar que la prisión por abuso a menores de edad se ha consolidado como la segunda causa de ingreso y queda atrás el tráfico de drogas, que se queda en el tercer lugar. Desde el taller de asuntos públicos hemos señalado los graves problemas de contaminación criminógena generada por el tránsito en la cárcel, y por ello se critica la demagogia punitiva, la que también es selectiva. Es cuestión de comparar la pena a un ladrón de celulares con la de un agente del ámbito de la corrupción. Cuando se aprueba la Política Nacional Penitenciaria al 2030, el 16% de la población penitenciaria, es decir, 4.500 personas aproximadamente, tiene penas que van de 4 a 5 años, y casi un 10%, es decir, 2.500 personas con penas de 3 a 4 años, y así podríamos sumar casi 10.000 personas que pasarán en prisión menos de 5 años. El año 2020, en contexto de pandemia y de evidentes problemas de violencia manifestada en los penales, se aprueba la nueva Política Nacional Penitenciaria al 2030, que identifica como problema principal las inadecuadas condiciones de vida para favorecer la reinserción de las personas, causado por el hacinamiento, las pobres condiciones de salud y de servicios, la inseguridad existente en los establecimientos penitenciarios, las limitaciones existentes en los ámbitos de tratamiento, tanto en el ámbito cerrado como en el abierto, la información poco confiable para gestionar el sistema penitenciario y la ausencia de un apoyo postpenitenciario. Y es en función de estas causas o problemas que se elaboran los objetivos de una política que incluye, incluso en su proceso, las conversaciones con varios gremios y sindicatos del INPE. Esta política se aprueba en un contexto en que el Tribunal Constitucional, además, señala una situación o un estado de inconstitucionalidad en los penales. Y recuerdo en la sentencia anterior, que incluso había puesto una fecha de término para contar con un plan en salud mental penitenciaria, y que debía ser elaborado por el MINJUS, el MINSA, y el Ministerio de Salud y el INPE. El Taller de Asuntos Públicos ha solicitado al MINJUS la existencia de un plan, y nos responden, muy bien por eso, cumpliendo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Felicitaciones y gracias. Nos responden la existencia de una propuesta técnica en la que participan los sectores, pero que lamentablemente aún no se encuentra aprobada y por lo tanto aún no se aplica. Goldstein, a fines de los años 80, hace una investigación en los Estados Unidos, cuando se sufría un incremento de la delincuencia y una expansión en el consumo del crack y otras drogas. A partir de esta investigación, decanta un modelo que asocia 3 dimensiones de relación entre el consumo y la violencia. La dimensión económica, es decir, el delito para poder consumir; la dimensión toxicológica, es decir, el delito a los efectos del consumo; y la dimensión sistémica, una violencia relacionada a la vinculación con el mercado y este dinamismo del mercado. Por otro lado, a nivel nacional, estudios de indaga del MINJUS realizada en feminicidas muestran como gatillante del escalamiento de violencia la etapa de término y de separación, que genera en el agresor una frustración que ha demostrado que se maneja de manera violenta. Y así podríamos continuar con los ejemplos. La salud mental es un problema nacional. Es bueno que se apunte en un lugar específico como son los establecimientos penitenciarios, lugares de contaminación criminógena. Y eso significa una concentración elevada de factores de riesgo, pero en donde equivocadamente estas políticas suelen centrar su atención en quienes son los inimputables, en personas que sufren patologías, y que no deberían incluso estar en la cárcel, sino en centros médicos. El problema de salud mental requiere una atención no solamente en el ámbito penitenciario, sino también en otros ámbitos al ser significativo en el fenómeno de seguridad ciudadana. Existe una importante responsabilidad del sector salud de participar fortaleciendo y vinculando sus centros de salud mental comunitaria en la gestión de seguridad ciudadana local y regional, pero sobre todo planteando nuevos paradigmas a partir de evaluaciones sobre las medidas y políticas que mecánicamente se vienen repitiendo. Buenas noches, mi nombre es Enrique Castro Vargas y estos son Conversaciones de Seguridad Ciudadana. En esta oportunidad nos acompaña Marlon Florentín. Él es psicólogo,
Él ha sido parte de la gerencia de centros juveniles cuando estaba en el Poder Judicial, ha sido director de tratamiento penitenciario en el INPE, parte del Consejo Nacional Penitenciario como vicepresidente, y nos acompaña esta noche para conversar sobre salud mental penitenciaria y otros elementos más en materia de seguridad ciudadana. Buenas noches, Marlon. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Para empezar, sobre un tema muy particular. El año 2019 se emite una sentencia del Tribunal Constitucional señalando la obligatoriedad de contar con un plan de salud mental penitenciaria que elimine la situación de inconstitucionalidad en la que se vivía en determinados centros penitenciarios. Desde el Taller de Asuntos Públicos se le solicita al Ministerio de Justicia si esto se ha elaborado y existe un plan penitenciario, de salud mental penitenciaria, felizmente, en ámbito técnico, pero todavía no se ha aprobado y felizmente lo hemos podido observar. Es importante agradecer esta instancia y respuesta en el ámbito de transparencia, pero es necesario conversar respecto de su viabilidad. Hemos podido observar, Marlon, ¿qué te parece esta propuesta en el plan de salud mental penitenciaria? No, yo creo que es excelente y era muy necesario, ¿no? En principio la sentencia data del 2015, ¿no? Es un poco más atrás todavía, en el cual se detecta la problemática de salud penitenciaria, salud en los penales siempre ha sido un poco compleja, ¿no? Definitivamente la atención que se recibe en los penales no siempre es de la mejor. Y eso se entiende también por la gran cantidad de internos que había siempre, que ha habido. Ahora ha bajado un poco por el tema de pandemia, pero igual sigue habiendo una sobrepoblación enorme, va del 113, 114% de sobrepoblación. Pero creo que lo que hizo el tribunal fue muy acertado, ¿no? Declarar como un estado de cosas inconstitucional el tema de salud mental en los penales. Claro, porque definitivamente, imagínate, ¿no? Tenemos en penales, se llegó a casi 97.000 internos en su momento. Ahora ha bajado un poco, como digo, pero en lo particular el hacinamiento era tan fuerte, complicado, teníamos personas internos con problemas de salud mental fuertes también, y no solamente hablo de los inimputables, ¿no? Que ya de alguna forma entran a un penal, que tampoco deberían estar ahí para empezar, deberían estar en un hospital mental, ¿no? Un hospital psiquiátrico, que nunca los recibe, por cierto, porque siempre están llenos sin cupos, y un poco ese era el tema, ¿no? Cómo es que esta gente que de pronto conocemos, sabemos que incluso tienen una medida de protección, está en un penal junto con toda la población, y obviamente en un penal una persona que tiene este tipo de problemática va a sufrir un montón, no solamente por la falta de atención especializada, sino también porque es parte de un poco el maltrato y abuso de los demás internos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay un tema ahí de desatención total, y es por eso que se emite esta sentencia, ¿no? Además que no solamente los que estaban inimputables, sino también internos que luego de su ingreso también generan problemas de salud mental, ¿no? De verdad es que era algo, y es algo que definitivamente tiene que atenderse, ¿no? Y hasta ahora todavía eso está en un proceso, pero un proceso bien lento. Por eso te digo, te decía, se ha avanzado en el diseño del plan, pero no se ha aprobado, no se ha implementado. Y lo que tú señalas es cierto, hay una observación respecto a un grupo de personas que son los inimputables, pero hay un grupo más grande, creo que tiene que ver con el tema de salud mental, que nos va a dar tema para hablar sobre los problemas de seguridad ciudadana. Y me refiero a los enfermos crónicos dependientes de sustancias consideradas ilegales, los consumidores problemáticos. Eso es un tema de salud mental complejo. ¿Cómo solo eso, Enrique. Mira, no solo eso. Lo que pasa es que, mira, cuando tenemos un interno o una persona que delinque, ya estás hablando de un tema de violencia, y la violencia también es parte de la salud mental. Por tanto, no es solamente el interno inimputable, no es solamente el psiquiátrico, no es solamente aquella persona que tiene una esquizofrenia, no sé, algún tipo de psicosis que de pronto, pues, la falta de medicación o el tratamiento hace que genere un delito, porque también entendamos que una persona con algún tipo de enfermedad mental o trastorno mental o de salud mental grave, no es que sea más violenta que otra que no tiene ningún problema, sino que es violenta en tanto y en cuanto no accede al tratamiento especializado correspondiente, solamente así. De lo contrario, simple y llanamente no tendría por qué ser más violenta que otra. Pero ya, aparte de eso, todo aquel que entra a un penal, que es sentenciado, que ingresa porque asesinó a alguien, porque de pronto cometió delitos de robo agravado con violencia, o entra por lesiones graves, o sea, todos tienen problemas serios de salud mental, porque estamos hablando de violencias que son definitivamente graves, ¿no? Por tanto, no es solamente ellos. Tú decías otra población importante, la población que consume drogas. Este es un tema también bien complejo. De verdad es que
ahí todavía en el sistema penitenciario falta mucho por recorrer, ¿no? Por trabajar. Mira, en lo que es la encuesta de drogas de vida, 2010, un estudio que existe vigente todavía y que no ha habido otro, últimamente no lo he encontrado en la red, más o menos 4.8% de la población tiene una prevalencia de consumo, de la población general, ¿no? O sea, 4 de cada 100 tiene prevalencia de consumo, si alguna vez consumió drogas. Y cuando habla cetro, casi por ahí también está, en 3.9, 4% igual, lo cual implica pues que es una población bastante baja. ¿Qué pasa cuando se hizo el censo penitenciario en el año 2016? ¿Qué se encontró ahí? No se encuentra que el 25% de reclusos tenía historia de consumo, y en mujeres 10%. Dato que realmente yo no lo creo, porque es bien bajo, en lo particular, claro, también se debe a la metodología misma, no aplicada. ¿Qué autorreporte? Pues, claro, ¿no? Es que fue alguien, de pronto, en 2 minutos le pregunta a un interno, oye, ¿tú consumiste droga? Y un interno siempre dice no. ¿No? Son pocos los que dicen sí, los que cuentan realmente la historia como es. Entonces, claro, está, pues, no ha habido una entrevista profesional. Pues, pero hay un diagnóstico que se echa al ingreso, una ficha diagnóstica al ingreso. Todos los internos, al ingresar al sistema penitenciario, al llegar al establecimiento penal, deben registrar una ficha y pasar una serie de exámenes por equipos multidisciplinarios, por lo menos en la teoría y en algunos reglamentos señala así. ¿Cómo estamos? Es cierto. Sí. Eso es cierto, ¿no? Hay una ficha también. El gran tema es que esas fichas están en papel. Pues ahí también nos falta un tema importante, interesante, que no se ha todavía priorizado, que es justamente cómo digitalizamos, generamos un sistema para recoger esa información y que realmente esa información la podemos manejar de manera para analizarla, ¿no? Como debe ser. Entonces, claro, ¿qué haces teniendo pues rumas de papeles en los archivos, en las historias de cada interno, en el seguimiento psicológico, social, si quieres? Pero ahí está, y ahí se duerme y se morirá, porque finalmente a eso no ayuda a tener una data importante de saber cuántos son los que consumen. Por tanto, mira, de ese 25% que señalaba en este caso el INEI en la encuesta, que fue una encuesta no especializada, si comparamos solamente parámetros internacionales, baja en lo que es esta prevalencia de consumo en internos o en penales, en personas recluidas, no baja del 60% de gente que ha consumido. Entonces, Perú 25, es una locura, no es algo que simple y llanamente nadie lo cree. Pero hay una investigación importante que le empezó Indaga, en 2019, pero que sobre eso también, en lo particular, mi persona hizo una profundización del tema y agregó mucho más encuestas todavía, y en lo que es población contra delitos de patrimonio, solamente patrimonio, en penales de Lima, Lurigancho, Callao y en tema de mujeres, Santa Mónica, Chorrillos, comunes, se encontró que el 79.4, casi 80%, tenía historia de consumo en varones, 80% de población, lo cual ya resulta mucho más compatible pues, con la información real, ¿no? Una encuesta mucho más también detallada, mucho más técnica. Y en cuanto a mujeres, 51% igual. Prevalencia de consumo en los penales, de consumo, ¿no? Asociado a delitos patrimoniales, ¿no? Que esto tendría un poco de relación también con esta teoría de Goldstein en los delitos con dimensión psicofarmacológica y delitos en el ámbito con dimensión económica, ¿no? Es decir, roban para consumir o delinquen en situación de consumo, bajo los efectos. En el ámbito penitenciario, ¿cómo se atienden estos problemas de salud mental y con los enfermos crónicos dependientes, o cómo se intenta? Ese es un poco el tema, ¿no? Que estamos complicados, porque al final, mira, fíjate, decíamos, ¿no? Salud mental no es solamente los inimputables, no es solamente los psiquiátricos, que de alguna forma no están considerados como inimputables, pero igual siguen siendo psiquiátricos, sino que es, decíamos, toda esa población violenta, porque finalmente es eso. Y se suma también esta población que de alguna forma pues, está consumiendo drogas, también es parte de esta población que tiene problemas de salud mental. Y otros tipos de problemas también, que es la depresión, la ansiedad, que también está de alguna forma planeada en el plan de acción. Pero el tema es la atención, por más que el plan sea un plan interesante en el cual está preveyendo los componentes que son los adecuados, que es prevención y promoción, y luego la atención, la recuperación, y todo lo que implica pues la atención misma allá de las personas que tienen ciertos problemas. El problema es con qué equipo los atiendes, ¿no? Porque en el plan está bien, pero la implementación tiene un costo, la implementación genera recursos, la implementación va a requerir personal especializado. Hasta hace unos años, 3 años más o menos, solamente existía en el INPE un solo psiquiatra, ¿no? Que tenía que pasearse, pues, en cuanto podía por todo el país. Claro, era un solo psiquiatra que hacía lo que podía, ni modo, tampoco se le podía exigir mucho, pero bueno, pues no se podía pedir más. Ahora, hace 3 o 4 años se contrató uno más adicional, ahora son 2,
Y bueno, entenderás que frente a una población que en su mayoría, porque es una población penitenciaria y casi todos generan y tienen problemas de salud mental, porque los tienen, esta atención es escasa, ¿no? Ahora, muchos dirán, pero hay psicólogos, hay como 200 psicólogos, un poco más. Pero entendamos que hay una función diferenciada. Una cosa es el tema de salud mental, como un equipo multidisciplinario de salud mental, en el cual solamente, según el propio plan que he visto, son 4 personas asignadas a la subdirección de salud. Sí. Los demás son psicólogos que tienen que ver con el tema de reinserción social, ¿no? Que es un poco más el tema de habilidades sociales, competencias sociales, un poco lo que tiene que ver con la reinserción misma, ¿no? Pero no ven necesariamente salud mental, claro, de manera tangencial, pero es otra cosa. Igualmente, y para poder modificar y permitir la contratación de psiquiatras o más psiquiatras, hay que hacer una modificación. El programa presupuestal de debida debe modificarse, los pedidos del INPE deben cambiar. ¿Dónde está la traba? ¿Por qué no se ha hecho? Y lo otro es, estos 2 programas presupuestales de debida, por ejemplo, porque es que son los que yo conozco, que inyectan un poco de plata al INPE, no se logran las contrataciones, los perfiles adecuados. Más de una vez hemos conversado de que los psiquiatras no tienen la orientación clínica, los psicólogos, perdón, contratados no tienen la orientación clínica que se demandaría o se necesita. ¿Dónde están las trabas y cómo cambiarlas? ¿Por dónde hay que poner el peso? Las trabas, más que trabas, creo que son las priorizaciones, ¿no? La priorización de los temas, de la temática, pues incluso del propio de vida, porque el programa que tú mencionas de vida, INPE de vida, empezó, cuando empezó este programa, ya no me acuerdo hace cuántos años, pero fue más de 10 años, empezó con un presupuesto de, si no me equivoco, 800.000 soles, ¿ya? Y la población penitenciaria menor, era mucho menor que ahora. La población fue creciendo y el presupuesto fue disminuyendo. El año pasado, si no me equivoco, no ha sido más de 350.000 o algo por ahí. O sea, por tanto, mira, menos de la mitad, ¿no? Y es más, el primer año que se ejecutó tanto en lo que era tratamiento, ¿no? La atención, como también en lo que era la reducción de la oferta, ¿no? O sea, el ingreso de drogas. Ahí hubo un tema, creo que no se ejecutó bien. El tema es que eso desapareció, ese lado desapareció, solamente se quedó con los 300 y pico mil soles, que solamente te alcanza, pues, a lo mucho para 8 psicólogos, ¿no? Y no hay más. Ahora, ¿cuántos consumidores tienes? ¿A cuánta gente atiende este programa? No pasa de 400 personas. Entonces entenderás que 400 de un porcentaje de ¿cuánto? 80% de gente que tiene una prevalencia en su vida ha consumido drogas, y es más, de ese 80% de personas que ha consumido, al menos hablan de patrimoniales, ¿no? De delito de patrimonio, que es la gran mayoría de internos también, de ese 80% que tiene o alguna vez consumió historia de consumo, el 80% de esa población señala también en este estudio que le mencionaba que continúa el consumo. O sea, no es que consume una vez, sino que el 80% continuó consumo. Por tanto, estamos hablando de miles de personas, miles de internos que están en consumo todavía. Entonces, claro, con 400 personas... Sin sumar, perdóname que te cortes, sin sumar el segundo grupo importante de ingreso a la cárcel, que es agresores sexuales a menores de edad, que también han tenido un porcentaje historias problemáticas de consumo. Y atrás de eso viene por tráfico, que también hay gente que tiene problemas de consumo. Sí, y es un tema interesante. O sea, es que el programa penitenciario es un tema integrado, ¿no? De cómo realmente generas esto. La violencia en penales se da, sí se da, pues, ¿no? O sea, nadie lo puede negar. No diría, no, en el Perú no se da, falso. En todas las cárceles del mundo, al menos en la región, se dan totalmente y siempre y frecuentemente. Una cosa es que no salgan afuera, porque mucho se maneja directamente como una institución cerrada, que lo es. Pero esto implica, pues, una atención no solamente del consumo, sino también qué estamos haciendo para que no entre, ¿no? No entre lo que es la oferta. Entonces, oferta, ¿quién la está viendo? La oferta, el control de oferta no es el adecuado, ni aquí, ni en Ecuador, ni en la región. Casi todos los penales tienen ingreso de drogas. Entonces, hay también un tema de qué pasó con este programa, este PPR, ¿no? O sea, primero era consumo y control de oferta. Luego se quedó solamente en consumo. Oye, pero si sigue entrando la droga, pues cómo de pronto solamente con un psicólogo, o en general, con 8 psicólogos que contratas por debida, porque alguien dirá, pero el INPE también que ponga algo, pero el INPE no tiene personal, el INPE tiene la justa psicólogos para poder atender a la población para el tema de reinserción, y esto es un psicólogo para cada 300 o 400 internos, ¿no? Y ni qué decir de la social, el trabajo social, uno por cada, creo que 600 internos. Entonces, es complicado, ¿no? Y hablamos de, pues, no hay atención para consumo, no hay una adecuada atención también para la gente que tiene problemas de salud mental de otro tipo. Por tanto, ese estado de constitucionalidad está vigente, ¿no? Como que de pronto no está siendo atacado. El plan es interesante, lo he leído, está bien planteado, ¿no? En lo particular con las acciones,
pero ahí viene un poco el tema de cómo empezamos a encaminarnos para que eso sea real y factible de ejecutar, ¿no? Así es, efectivamente, porque además tiene que ver con estos problemas planteados por los indicadores del consenso de Viena, que el otro día lo conversábamos con Soberón, es reducir control, reducir oferta, perdón, aumentar reducir la oferta, reducir la demanda, y para eso hay que aumentar los controles. Y claro, si uno aumenta los controles y corta los ingresos, genera mayores protestas sociales dentro de las cárceles, ¿no? Y por eso también se trabaja el ingreso de las sustancias para mantener los mercados ilegales tranquilos dentro de los establecimientos penitenciarios. Y por eso, ¿y por qué lo planteaba? Porque habría que apostar de pronto a otras medidas como reducción de daño, que las he visto indicadas en el plan, pero también medidas de mantenimiento. Hay consumidores problemáticos que van a seguir consumiendo, y si eso lo dejamos a que lo manejen grupos fácticos, pues los perdemos de la mano. Pero esto no solamente ocurre en el sistema penitenciario, sino también en la sociedad actual, fuera de las cárceles, fuera de los penales. ¿Cómo crees tú, Marlon, que los factores de riesgo se han visto agudizados en este ámbito de pandemia? No solamente lo de salud mental, sino todos los demás. Claro, hay un tema interesante en el tema de pandemia, ¿no? O sea, para empezar, conocemos bien que la gente que está en un penal, desgraciadamente, cuando una persona ingresa ya al sistema de justicia, ya es tardío, ¿no? Ya conocemos bien ese tema por teoría, por experiencia, por práctica y por toda la información correspondiente, es tardío, es un momento tardío en el cual ya generó una historia de vida, generó una propensión criminal, generó hábitos de consumo de drogas, generó hábitos de violencia, o sea, tienes todo ya bastante arraigado en la persona. Sabemos que mientras más trayectoria de vida delictiva tiene, mucho más resistente es al cambio. Entonces, ¿y qué te genera esta propensión criminal? Todos esos factores que se van acumulando. Ahora, hay un tema bien interesante también acá de poder apreciar, y creo que es importante que de pronto resaltarlo, es el hecho de que una persona que genera propensión criminal, que de alguna forma tiene factores de riesgo desde temprana edad, que es en la gran mayoría de personas lo que pasa, ¿no? Mientras menos estimulación tenga un niño, por ejemplo, un niño abandonado, un niño maltratado, vas a generar cierta deficiencia del desarrollo cerebral, de ciertos lóbulos, en este caso el frontal y el temporal, que son básicamente los que de alguna forma están relacionados con la violencia, y esas modificaciones estructurales y hasta funcionales no siempre son revertibles tan fácilmente, y mucho menos si es que de pronto empiezas con un niño o un embarazo en el cual la madre es violentada frecuentemente por el padre, y es más, quizás una madre incluso con historias de consumo también, incluso de adicción, con violencia desde el embarazo. Esto genera obviamente un tema también de intoxicación de ciertos neurotransmisores que son dañinos para el cerebro. Finalmente nace el niño y sigue un clima de violencia, o sea, luego tiene un abandono, si es que no fuera un abandono, al menos una negligencia, una crianza negligente. Todo esto va generando también un desarrollo inadecuado del cerebro. Entonces, se da cuenta, va sumándose este embarazo con violencia, más el niño que vive una violencia también es víctima de violencia, más luego el abandono de los padres, y luego de pronto en el colegio el profesor también no lo aguanta porque es un niño violento, un niño difícil, entonces se va generando la bola de nieve, ¿no? Como de pronto va creciendo, creciendo y creciendo, y finalmente tenemos ¿quién? Tenemos pues a una persona que tiene conductas violentas, una persona que finalmente encaja en delincuencia tranquilamente. Entonces, claro, ¿cómo es que de pronto no vemos eso, no? Solamente volteamos a ver cuando ya está todo casi consumado, o por no decir consumado. Entonces, creo que ahí tenemos un tema importante que no estamos visualizando, y esa población penitenciaria nos sirve mucho para poder conocer justamente esa ruta, ¿no? Esa ruta de cuáles son esos factores, por dónde estamos yendo, qué se está haciendo. O sea, la gente no entra a un penal a los 5 años, entra a los 18 años hacia adelante. Entonces, ¿dónde se está gestando esa población que está entrando al penal? Y como siempre decimos en penitenciaría, o sea, la población que es primaria, que entra recién a un penal, no pasa del 30%, 30 a 25%. El resto es población reincidente. Entonces, claro, disculpa, al contrario, ¿no? La población que ingresa a primaria es casi el 70%. Entonces, ese 70% de población es como que de pronto están surgiendo promociones enormes de gente que está entrando a un sistema penitenciario, que está entrando a violencia, que está entrando a delincuencia, y nadie le está viendo. O sea, el único lugar en el cual hay un tratamiento, un tema de prevención, en este caso terciaria, tardía probablemente, o secundaria, para esta población, es en los penales y en centros juveniles. En la comunidad no hay. O sea, en la comunidad no hay un centro que de pronto identifique poblaciones
Hay uno que otro programa pequeño, totalmente desarticulados unos de otros, pero no hay más. Entonces, esa gente que está entrando ahorita, que tienes ahorita un factor de riesgo fuerte, como digo, que estás un niño abandonado ahorita, y que son muchos niños abandonados, niños que sufren violencia en el hogar, ¿quién los está viendo? ¿No? Todos esos factores ahora se han visto todavía en la pandemia, muchos más, no sé, se ven con mayor detalle, ¿no? Por decirte, la pandemia nos ha arrojado dos temas importantes. Por un lado, claro, si hablamos de estas corrientes ambientalistas de la criminología, ¿no? En la cual se dice que para el delito la oportunidad es importante, oportunidad, el objetivo y el delincuente motivado. Perfecto, en la pandemia hay delitos como el robo agravado, probablemente que en tanto duró el encierro, disminuyó cierto tipo de delitos. Pero por otro lado viene la otra parte, en la cual el padre estuvo en la casa con la familia completa, obviamente, niños encerrados con su agresor, con el violentador, las madres también, con el agresor, con el violentador, o sea, básicamente se explotaron y potenciaron muchos factores de riesgo también. Súmale a ese factor de riesgo también la carencia económica, el déficit económico, la pérdida del trabajo, la disminución de ingresos económicos, el estrés, otro tema importante. Al estar ahora incluso los padres ser parte también, ser en parte docentes, ¿no? Porque finalmente la escuela virtual, digital, entonces alguien se tiene que encargar de enseñar al menor, el padre o la madre. Por tanto, el padre, si es que trabaja en la casa vía remota, ahora tiene que ser también docente, está todo el día en la casa, no puede salir, no tienen los mecanismos de distensión que tenía antes. Antes te ibas un fin de semana, pues no sé, con los amigos a una pichanga o a un bailetón o a donde fuere. Ahora no, o sea, no se podía salir en el tiempo que hemos estado encerrados, por tanto, mucho más estrés. Entonces te das cuenta que hay tema económico, factores sociales, violencia, maltrato con más frecuencia, economía, estrés. Por tanto, los factores de riesgo se han potenciado enormemente. ¿Eso qué significa? Que también a largo y mediano plazo el delito va a explotar mucho más, con más fuerza que antes. ¿Y quién está viendo esto? No. Eso que estás señalando, estás describiendo, es sumamente potente porque podríamos agregar, ¿no?, la desaparición física de mucha gente de la tercera edad, producto de los efectos de la pandemia, que eran el adulto significativo que estaba en la familia, mientras los padres, la madre trabajaban, o era el que se encargaba de la vigilancia al menor de edad, ¿no? En este periodo de pandemia se ha quintuplicado el número de llamadas al Centro de Emergencia Mujer, porque justamente se da lo que tú dices, de la mayor concentración familia de los agresores y las víctimas. También a esto se puede sumar la desaparición de muchas menores de edad en este tiempo de pandemia, ¿no? En el tiempo de pandemia también en otros ámbitos, no solamente familiares o psicosociales, se ha aumentado la deforestación, se ha aumentado la tala por ausencia del Estado. Es decir, los factores de riesgo, como tú dices, psicosociales, sociales, económicos, de alguna manera también comunitarios, porque el encierro ha generado la desaparición del contacto, nos está potenciando una situación compleja. Sí. En este escenario de atender factores de riesgo, por ejemplo, hemos conversado ya con otros profesionales sobre experiencias como Barrio Seguro, donde intentan atender factores de riesgo, pero es muy diminuto, ¿no? Es muy diminuto porque además se forzaba o se subrayaba la atención en espacios comunitarios, o sea, la ocupación del espacio público, la actividad de espacio público, y ante el aislamiento, estas han desaparecido. Entonces son las reuniones en redes, la prevención universal, pero hay que hacer una prevención más selectiva. Ningún sector lo está haciendo quizás de manera coordinada, más que la experiencia de Barrio Seguro. ¿Qué podríamos hacer en este escenario? ¿Pueden los sectores que en este ámbito, en este momento están divorciados, ¿no?, el Ejecutivo del Congreso, el Ejecutivo el Judicial en la suya, pero se puede hacer algo desde alguno de estos sectores? Desde el legislativo se puede impulsar no solamente alguna modificación, sino alguna fiscalización que lleve a trabajar estos ámbitos, porque el sector salud también tiene que trabajar estos ámbitos, el sector educación también, el Ministerio de la Mujer también. ¿Del Ejecutivo se puede organizar o gestionar de mejor manera? Claro, yo creo que sí. Mira, tenemos programas de este tipo, como tú bien decías, pequeños programas en varios sectores. Está justamente en Interior, Barrio Seguro. También el Ministerio Público tiene sus programas de prevención del delito, ¿no?, que son varios programas estratégicos de prevención.
que también pues, tienen esa misma línea casi. Se impulsaba también desde justicia lo que era el plan Puedo, ¿no? Si te acordarás, que ahora casi no se escucha mucho. O sea, por tanto, hay varios planes que están cada uno por su lado. Entonces, creo que el tema no es que sea tantas islas pequeñas, ¿no? Intentando hacer lo mismo, porque al final lo mismo intenta hacer Barrio Seguro, que el programa estratégico de prevención del Ministerio Público, que el plan Puedo, o sea, todos quieren hacer lo mismo, pero cada uno por su lado. Entonces, como que de pronto quizás el hecho de que cada uno ponga por encima la foto pública que el trabajo real y el resultado es lo que de pronto esté quitando fuerza al esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que se diluye en varios espacios, pero que no concentra y no focaliza en un solo espacio para darle fuerza suficiente para funcionar bien. El propio Plan Nacional de Seguridad Ciudadana también es un plan que tiene un enfoque interesante, integrador, que habla de la prevención, justo de esos factores de riesgo que decimos, pero que al final más está focalizado netamente en la prevención situacional, ¿no? En el tema de lo inmediato, lo ya, lo de pronto. Y lo demás, simplemente cada institución que haga lo que pueda y como pueda. Y creo que eso no va. Ahora, no olvidemos que siempre hemos enfocado así, ¿no? Como que lo más práctico es mayores policías, más vigilancia, más cámaras. Bueno, las cámaras entiendo que es para ver en el noticiero cómo robaron. Pero en fin, pero o sea, eso es lo inmediato, pero lo inmediato no te genera un resultado sostenible en el tiempo, porque ya vemos ahora, o sea, okay, la pandemia por un año cerró gente, bajó el tema de robo, delitos patrimoniales, soltó gente y nuevamente esto subió nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora están peor todavía, hay mucha más deficiencia económica, mucho más estrés, mucho más complicaciones. O sea, el que tiene la propensión criminal no es que porque te encerraron un año ya dejaste de tener esa propensión, es más, ahora tienes más necesidades que antes, ¿no? Y no tienes oportunidades, tienes menos. Y la informalidad se convierte en delito, ¿no? Que en realidad es la informalidad es una respuesta a la necesidad económica buscando un sueldo complementario. Y esto no puede ser criminalizado como lo estamos viendo. Tú dices bien en que lo que se ha fortalecido, se ha priorizado es la foto, ¿no? La foto, lo mediático y la respuesta impactante. ¿Cómo hacer pedagogía de sociedad civil para que los gestores que deciden, porque una cosa son los gestores técnicos, los que llegan hasta la propuesta de un buen plan, como en este caso de salud mental, pero cómo hacemos que se viabilicen? ¿Cómo forzarlos para que viabilicen? Enrique, yo creo que hay un tema interesante, al menos es la idea mía, ¿no? No sé si sea la única forma. Entiendo que hay muchas formas también, muchas estrategias que pueden abordarse, pero en lo particular yo sí creo que el tema, la falla de los programas presupuestales, al menos del de seguridad ciudadana, es el hecho de dejar que cada institución haga lo que pueda hacer y lo que tenga que hacer a libre albedrío, ¿no? Entonces cada quien haz como puedas, y es más, hasta la propia construcción a veces, lo que se hace no es construir en base a un resultado que queremos lograr, sino que a veces lo que se hace es, a ver, ¿qué metemos como acción y estrategia? Metemos lo que ya tenemos. ¿Por qué esto encuadra con eso? Como que sí encaja, mételo. Y no es la forma de construir. O sea, la metodología llega muy bien hasta cierto punto, porque en algún momento he participado en estas construcciones también. Pero en algún momento ya cuando dejas que se empiecen a generar las acciones estratégicas, entonces como que ya pides a cada institución, ¿y a ustedes qué pueden hacer? Pero no es que puedo hacer, sino que el resultado tiene acciones que deben hacerse para que esto funcione y para que esto dé resultado. No, como yo tengo el programa ABC, lo meto ahí y ya está. Y ahí no me complico porque esa ya la estoy haciendo, ya la estoy midiendo y ya no tengo nada más que hacer, solamente lo que hago, lo meto ahí y ya está. Todo encaja, perfecto, tenemos un plan elaborado y se está ejecutando. Pero no es la forma. Y lo que yo creo es que el plan debe configurar realmente las acciones, pero de manera conjunta para que esto funcione bien. O sea, no lo que yo tengo, sino qué es lo que es necesario hacer, ¿no? Dos, creo que debe unificarse estos programas que están vigentes y que algunos de ellos funcionan bien, pero a veces también funcionan bien por liderazgos de ciertas personas, no tanto por la propia lógica del programa. Y a veces también a alguien que después entra y no le gusta el tema, como que lo desarma, lo deja de lado y nuevamente retrocede. Es la lógica del Estado, desgraciadamente, ¿no? Como que eso se ha dado de manera frecuente a través de los siglos de los siglos. Pero creo que se podría unificar esos programas para que sea uno solo, en un buen PP, quizás en un buen PP, un PP, un POR, que pueda pues hacer las cosas más plausibles, ¿no? Y que de pronto una sola fuerza, un solo esfuerzo bien riguroso, bien potente, pueda trabajarse bien y no cada uno por su lado. Lo interesante, esto último que dices, Marlon, es PPORs que tiene la pelota en la cancha del MEF, y sería interesante, y es una demanda institucional de hace años, de que se crea, creo que el SINASEC, de que el MEF se comprometa más con estos temas. Entonces ahí la modificación de los modelos operacionales y de los PPR que se conviertan en PPOR es una chamba que debe hacerse también dentro del MEF. Marlon, no quiero quitarte más tiempo.
agradecerte por este espacio que nos has otorgado. Tus palabras finales. No, definitivamente, yo te agradezco por la oportunidad, pero yo sí creo que en principio, en el tema, empezando por el tema penales, creo que es importante el plan de acción que se está formulando, porque finalmente da una cobertura importante, ¿no? Ahora viene un poco ver cómo generar recursos, uno, o dos, cómo se prioriza, porque también hay un tema interesante, ¿no? Que a veces la institución en general, el sector público, las instituciones en general, tienen presupuestos que no siempre son muy eficientes en el gasto. Entonces se compra cosas que quizás no debería comprarse o se gasta en cosas que quizás no debería gastarse. Creo que se podría priorizar también ahí de alguna u otra forma. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene un tema que de ahí podría también generarse recursos adicionales, pero, o redireccionarse los recursos. Pero lo otro es que también pues, se requiere mucho más personal especializado para que se pueda atender y se pueda desarrollar estos planes que está señalando ahí, ¿no? Y dos, creo que es importante también, al menos en el tema de salud mental de la población en general, el tema de violencia sobre todo, que tiene que ver con la delincuencia y con el tema de seguridad ciudadana, es el hecho de empezar a trabajar ya sobre estos elementos y factores de riesgo de los niños, porque en esta población está básicamente la formación de los futuros o personas de bien o delincuentes, ¿no? Y hay una gran cantidad de población que incluso conocemos dónde están, quiénes son. La mayoría de población que está en penales tiene familiares y padres que han estado de alguna forma en delincuencia también, que están en la vida delictiva, que han estado en penales, ¿no? La mayoría de estos señores que están en penales también han sufrido violencia en el hogar, y más del 70%. Entonces, sabemos dónde están. Conocemos, el INPE maneja un mapa importante, ¿no? Desde el origen, donde han crecido estos internos también. ¿Por qué? Porque encontramos sí conglomeraciones importantes en ciertos distritos de Lima y de provincias también. ¿Qué estamos haciendo para atender esa población que conocemos dónde se está gestando población que tiene propensión criminal, ¿no? Entonces, ¿quién está laborando en ello? Y no dejemos pues que sea una institución que haga lo que pueda, sino que sea un trabajo articulado mediante un plan con evidencia, comprobado, estructurado de tal manera de que las acciones que se hagan sean las que tienen efectividad, ¿no? Netamente eso. Y que sea de alguna vez por todas pues articulado como debe ser, ¿no? Muchas gracias, Marlon. Estaremos invitándote a una nueva conversación en seguridad ciudadana, pero que sean ya en grupo, y esperemos poder integrar a otros profesionales de América Latina. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Y ahí